para poder estar dándole seguimiento. Porque si yo le meto más instrumentos a mi portafolio de inversión, va a ser más complicado poder darle seguimiento y tomar buenas decisiones en términos de inversión. ¿Cuáles son las ventajas de poder invertir en los fondos? Primero, que tiene un menor costo. Es para los inversionistas con recursos limitados, y por eso vuelvo a insistir en el tema. Oye, yo tengo 10,000 pesos que no tengo ni el tiempo ni la experiencia suficiente para administrar las inversiones. Lo que yo hago cuando adquiero las acciones de un fondo de inversión que está participando automáticamente en el mercado de valores. Ojo, que no se nos olvide que cuando hablamos del mercado de valores también incluye la deuda, incluye bonos, incluye CETES, incluye instrumentos de cobertura. No solamente son acciones. ¿Qué otra ventaja tenemos? Las economías de escala. Una de las ventajas de que vamos reuniendo pequeños, medianos y grandes inversionistas, cuando juntamos el dinero de todos esos inversionistas, se vuelve una cantidad de dinero importante que al final permite que el administrador del fondo, mediante las decisiones en materia de inversión que va a tomar el comité, pueda negociar mejores condiciones para sus accionistas o para los accionistas del fondo, mismos que no podríamos conseguir si yo lo quisiera llevar a cabo, por mi cuenta sin utilizar estos vehículos de los fondos de inversión. Mis rendimientos seguramente serían menos atractivos o menos competitivos. Otra de las ventajas, jóvenes, es la diversificación. Yo puedo invertir inclusive en un fondo que puede invertir en diversos instrumentos y de esa manera minimizar mi exposición al riesgo y buscar mejorar mi rendimiento. Inclusive en la actualidad hay vehículos que se les conocen como fondo de fondos. ¿Qué es lo que hace un fondo de fondos? Va a buscar cuáles son los mejores fondos en ese momento y los pone en la panza de ese fondo. Y yo nada más compro un fondo sabiendo de antemano que ese fondo lo que está compuesto por diferentes fondos. Y de esa manera también yo ya estoy participando en esa diversificación. Otra de las ventajas de invertir en los fondos es la planeación, dependiendo cuál es el objetivo de inversión. Por ejemplo, volvamos al tema de que yo quiero, ahora que se levante la pandemia, quiero ir de viaje el fin de año. Esperamos que ya se pueda viajar. No puedo comprar un fondo de inversión que tenga exposición en acciones, porque es un periodo de tiempo muy corto y yo no sé cómo vaya a estar de aquí a 6 o 5 meses el mercado accionario. Tengo que buscar qué tipo de fondo se va a adecuar a mi objetivo como inversionista. Y si mi objetivo como inversionista en este momento es irme de vacaciones en diciembre, sea al exterior o aquí en México, debo de empezar a buscar la manera en que pueda por lo menos que lo que me dé el fondo me permita pagar lo que me vaya a costar ese viaje a fin de año, pero con cierto nivel de seguridad. Por eso tengo que ver en qué tipo de fondo puedo invertir, si ese es mi objetivo, que sería un objetivo diferente si yo quiero llevar a cabo un estudio de maestría en el extranjero y estoy en el 5º semestre de la carrera. Entonces sí tengo que voltear a ver a lo mejor un fondo que incorpore acciones de renta variable, ya sea doméstica o nacional o internacional, en función de qué es lo que creemos va a ser más rentable o cuál me va a dar mejor retorno. Ahí sí no puedo quedarme nada más comprando un fondo de deuda que trae puro
papel gubernamental que nos va a estar pagando una tasa muy baja, cuando yo sé que mi objetivo como inversionista incorpora un escenario de varios años. Otro de las ventajas de participar en los fondos es que dependiendo de qué tipo de fondo, vamos a ver que cada fondo tiene un comité para llevar a cabo la estrategia de dichos fondos. Se busca que estos fondos den el mejor rendimiento posible, siempre de acuerdo al benchmark que se han fijado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo comparar un fondo de deuda con un fondo de renta variable. ¿Por qué? Porque a lo mejor si compré un fondo de renta variable que buscaba replicar el Nasdaq, lo voy a comprar con un fondo de deuda que está invertido en CETES de corto plazo, pues los que invirtieron hoy en ese fondo del Nasdaq o que busca replicar la renta variable internacional del Nasdaq, pues les ha ido muy bien. Han ganado más del 20% en este año. En cambio, los que están en la parte más conservadora, pues a lo mejor llevarán un rendimiento del 5%. ¿Y por qué les digo esto? Porque cada comité del tipo de fondo del que se esté tratando deben de procurar tener el mejor rendimiento, porque además los ponen a competir contra los otros fondos que hay en la industria. Y mientras más recursos tenga el fondo y mejor rendimiento tenga, los que participan en el manejo y estrategias del fondo, generalmente a finales de año son premiados si es que quedan en los primeros lugares de toda la industria. Entonces no se trata solamente de decir, bueno, hay un comité y compramos lo que sea, total, no importa, no es nuestro dinero. No, al final sí existe esa necesidad de los integrantes del comité de poder hacer el mejor papel posible porque significa dinero también para ellos. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? No. No, profesor. Toda esta información acerca de los fondos está en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿verdad? De lo que están compuestos y todo eso. Así es. Toda esta información y es precisamente a lo que vamos a ver. Toda la información pública. Por ley se exige que todos los fondos de inversión hagan accesible precisamente información para que nosotros los inversionistas podamos verla, consultarla en medios como Internet y más ahora en Internet, y los periódicos de circulación nacional que se hacían en papel pues prácticamente ya no hay, no sé si sigue habiendo, pero también se deben de publicar ahí. Antiguamente, desconozco si sigan imprimiendo el Economista. En el Economista venían Sí, todos sí, los sí. fondos. El comportamiento no creo que esto era publicado de manera semanal. Entonces a eso me permitía poder comparar fondos con una misma estrategia, con una misma política de inversión y ver cuál es el que lleva el mejor desempeño. ¿Okay? Esta ley o la regulación nos exige que se deba de publicar precios y rendimientos. Primero, los rendimientos es la manera en que el inversionista puede estar monitoreando cómo va el fondo en cada una de sus series. Ya veíamos que hay serie para personas físicas, para personas morales, para exentas, por montos, etcétera. Y además conocer el precio de cada acción de ese fondo. Después hay otro elemento de información que se llama prospecto de información al público inversionista. Este prospecto general y particular es donde se define cuál es el objetivo del fondo, cuáles son las políticas de operación del fondo, régimen de inversión, horarios de operación, montos mínimos de inversión de cada serie, entre otra información relevante del fondo.
Ya vamos a conocer ejemplos de ese tipo de esos prospectos de información al público inversionista. Es bastante información. Ahora, cuando nosotros nos volvamos inversionistas, con que leamos el siguiente documento que se llama DISI, documento con información clave para la inversión o para el inversionista, presenta de manera resumida el prospecto de información al público inversionista. Entonces yo, por ejemplo, no les voy a pedir que en el examen me diga qué tanto abarca un prospecto de información al público inversionista. No, yo les voy a poner en el examen, a ver, díganme qué, qué elementos encontraron que son los más importantes en un DISI, en este documento que presenta la información de manera resumida. Y se los estoy diciendo en la presentación, políticas y régimen de inversión, cómo están distribuidos los activos, políticas y horarios de operación y rendimientos y montos mínimos por cada serie del fondo, o lo que ustedes consideren que es lo más importante para conocer, digamos que las entrañas del fondo. Mientras yo conozca más del fondo, voy a poder tomar la decisión adecuada de si ese fondo forma parte de mi perfil. Ayer comentábamos precisamente los perfiles del inversionista. Entonces yo, mientras más información tenga, oye, que a mí sí me gusta, a mí sí me gusta tener una mayor exposición al riesgo porque estoy esperando un mayor retorno, pues entonces, evidentemente tengo que ir a buscar aquellos fondos en que yo pueda ver la información y que diga, bueno, estos fondos a lo mejor invierten en acciones. Tengo que ver cuál ha sido su desempeño en el pasado. Algo muy importante, jóvenes, es que los fondos de inversión, a diferencia, por ejemplo, del reporto o de que yo comprara CETES en directo, ningún fondo de inversión, ninguno, te puede garantizar un rendimiento. No podemos conocer de manera anticipada cuál va a ser el rendimiento que me va a pagar el fondo. Lo que sí puedo hacer es ver toda la información que es pública y ver cuál ha sido el desempeño o cuál ha sido su performance respecto de otros fondos para saber si es un fondo, primero, que cumple con mis expectativas y mi perfil de inversionista, y segundo, dentro de esos fondos que a mí me gustaría o que me gustaría tener por mis características como inversionista, por mi perfil, saber cuál es la mejor opción. Y por eso les comento, todos en la industria están peleando por tener el mejor desempeño. Otra información que se hace pública son las carteras semanales y mensuales. Nos van diciendo cuál es la composición del fondo. Generalmente, por ejemplo, en los fondos de deuda, los que son de mercado de dinero, nada más me van diciendo qué emisión de CETES tenemos, cuál es la duración que tiene el fondo en los papeles gubernamentales. Y en aquellos fondos que sí compran acciones, pues sí me van diciendo ahora qué acciones traen en la panza. Eso lo hacen de manera semanal y de manera mensual. Otra de la información que se debe de dar a conocer son las cuotas de administración. ¿Cuál es la comisión que se cobra por cada serie? Y si hay algún cambio que pueda haber en esas comisiones, pues tienen que dar aviso. Y por último, tienen que dar aviso de que si hay algún cambio en el prospecto, algún cambio en el régimen de inversión, algún cambio en la calificación o categoría, estos eventos conocidos como eventos relevantes también tienen que ser conocidos. ¿Sí? Todo esto me va a permitir saber dónde quiero estar invertido o cómo puedo hacer que mi patrimonio empezar a llevarlo a cabo, pasar de ser un ahorrador, simple ahorrador, que quiero dejar claro cuál es la diferencia entre un ahorrador y un inversionista. El ahorrador es aquel que tiene esa capacidad de generar un excedente, pero deja el dinero bajo el colchón. Punto. Un inversionista, que eso es lo que
que quiero que se queden con esa visión al cierre del semestre, un inversionista es aquel que lee, que estudia, que analiza dónde puede invertir ese excedente o esa parte de su patrimonio líquido buscando obtener un mejor rendimiento. Y eso es lo que yo quiero que al final del semestre tengan ese chip, ¿ok? Que no seamos ahorradores, seamos inversionistas. Y bueno, ¿cómo se toman las decisiones en un fondo? Las decisiones de inversión son tomadas, ya les decía, por un comité de inversiones. En esos comités hay una serie de expertos del área de análisis técnico, de análisis fundamental, de riesgos, del área comercial, entre otros expertos, y el objetivo es ver cuál es el entorno donde se están moviendo para ver o para determinar cuáles van a ser las estrategias de inversión que ayuden a mejorar el rendimiento del fondo. Se analizan todos los factores, todas las variables, hechos relevantes del mercado nacional y del mercado internacional. ¿Para dónde van las tasas? Que las tasas van para abajo. Pues hay que buscar comprar bonos de largo plazo que todavía están pagando buenas tasas porque esas seguramente también van a bajar, etcétera, etcétera. Y con el análisis de todos estos factores, los estrategas del comité tienen expectativas del mercado y es cuando empiezan a tomar decisiones de qué comprar y qué vender. Son los lineamientos del fondo. Ojo, si yo compro un fondo de deuda que tiene puro papel gubernamental, ese fondo de deuda en papel gubernamental no va a poder comprar papel de Telcel, ni papel de Kimberly, no, es gubernamental. Oye, quiero que compre, debería de haber comprado acciones. No, por política del fondo no puede comprar más que puro papel gubernamental, prácticamente puros CETES. Es que a mí me hubiera gustado, para eso hay otro tipo de fondos, que si quieres comprar papel corporativo que pagan una mayor tasa, también hay ese tipo de fondos. ¿Sí me explico? Nos vamos a encontrar en el mercado una diversidad de fondos que nos va a permitir efectivamente ir conformando, insisto, el portafolio y sobre todo ir poniéndome en cada uno de nosotros el chip de inversionista. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Disculpe, profesor, yo tengo una duda. Bueno, no es como de esto, pero sí es de la clase. ¿No ve que nos había dicho que al comprar papeles gubernamentales, ahí el riesgo es menor? O sea, no es cero riesgo, usted nos platicó. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo en particular, o casi todos los que tenemos nuestra edad y estamos en mi posición, pues, o sea, o sea, el riesgo, o sea, queremos más rendimiento y mayor riesgo. ¿Qué fondos de inversión pueden ser buenos para nosotros? Porque claro, el gubernamental, pues no, porque o sea, conforme a los años, pues solamente va a aumentar el dinero, pues casi conforme a la inflación. Correcto. Yo aquí, dependiendo, insisto, que cada uno de nosotros tiene un perfil de inversionista. Hay gente que le gusta asumir un mayor nivel de riesgo y hay gente que les gusta menor nivel de riesgo. Ayer les comentaba y vuelvo a reiterarlo. En este momento es cuando están en la posibilidad de asumir un mayor nivel de riesgo por su edad, por sus características. Entonces, si yo estoy pensando en cuál sería un fondo para mí donde ya quiero ir conformando un portafolio y si es de largo plazo, pues evidentemente yo buscaría irme a fondos de renta variable, sea nacional o sea internacional. Eso ya lo discutiríamos, pero prácticamente lo que haría Juan Enrico, lo que haría yo es que a su edad ya estaría comprando fondos de renta variable internacional y nacional y dejarlos y olvidarme de ese dinero por muchos años. ¿Por qué? Porque después vamos a ver,
Se los voy a mostrar con gráficas en qué se convierte eso en el tiempo. Es decir, a una pregunta expresa, ¿qué haría yo en lugar de ustedes? En este momento, si yo ya tengo algunos excedentes y tengo esa capacidad, yo compraría pura renta variable, pero diversificada, no de una sola. Vería los fondos de renta variable que para mí me resultaron más atractivas en función de mi perfil como inversionista. Insisto, me gusta más riesgo, compraría un fondo más agresivo de renta variable. Me gusta el riesgo, pero no tanto, un fondo de renta variable no tan agresivo, pero todo lo pondría en renta variable, eso sin duda. Eso me va a diferenciar de ustedes. Yo regreso a las botas de Juan Enrique y digo, yo no puedo poner todo en renta variable a mi edad. A su edad sí. Y de hecho, hubiese estado muy agradecido con que alguien me hubiese dicho, déjate aquí 10,000 pesos, 10,000 pesos, y los volteamos a ver en 20 años. Punto. Eso es lo que yo haría. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra duda? No. ¿Ve viable Bueno, lo de las plataformas como lo del CETES Directo, que es una aplicación en el teléfono? bueno, CETE en directo es como si compraras un fondo de deuda gubernamental que si lo que quieres es estar cuidando tu dinero de que no te lo vayan a hackear de la cuenta de cheques, creo que es mejor opción CETES en directo, efectivamente. Ahora, ese CETES en directo, como se los digo, es un instrumento de deuda en el que nadie hace patrimonio. Lo que buscas es defender tu patrimonio o esa parte de tu patrimonio de la inflación. Si eso es lo que estás buscando, es una buena opción. Sin embargo, si estás buscando incrementar o darle mayor valor a tu patrimonio, tendrás que estar buscando otras alternativas. Porque Como CETES en directo, como las páginas de trading y así. no, eso, salvo que sean muy conocedores, sean insiders o especialistas de estar operando en el mercado, se les recomendaría el de llevar a cabo operaciones de trading en Forex o con títulos opcionales o con acciones. Para eso se requiere tiempo. Si lo tienen, tiempo y conocimiento y el recurso, pues venga, para adelante. Si no es así, lo que tienen que estar buscando, volteando a ver, es precisamente lo que estamos viendo, fondos de inversión de largo plazo. Porque si no tengo el conocimiento y me meto a hacer operaciones de trading con Forex, tipos de cambio, con divisas, de verdad que me voy a desanimar y no voy a querer saber nada de los mercados porque lo más probable es que pierda dinero. ¿Okay? Supongo que la pregunta más que nada es ¿a dónde vas para conseguir esos fondos? O sea, ¿necesariamente una casa de bolsa? Puede ser una casa de bolsa, una operadora de fondos o un banco. Digo, no tengo nada contra los bancos, pero los bancos desdeñan un poco esta parte de llevar a cabo un portafolio y a lo mejor te piden, no lo sé en la actualidad, pero anteriormente te pedían un mayor monto para poder conformar un portafolio. No te quiero vender la parte de Vector porque yo trabajo ahí, pero es lo que te comento, o sea, yo te puedo abrir un contrato de intermediación bursátil con 10,000 pesos y decir, a ver, ¿tú qué es lo que quieres? Quiero 3,000 pesos aquí, otros 4,000 aquí y otros 3,000 acá. O quiero 1,500 aquí en este fondo, otros 1,500 acá, así hasta cumplir los 10,000 pesos. Eso lo puede hacer Vector y lo puede hacer otras casas de bolsa. Y generalmente es a través de una plataforma en la que tú tienes acceso, inclusive si quieres operar, hay gente que lo opera directamente
sin que tenga que intervenir un broker, un asesor como yo. Lo pueden hacer. Pero, ¿qué es lo que yo recomiendo y que me ha sucedido con exalumnos que me ha tocado ver que de repente me dicen, no, puedo abrir un contrato con 10,000 pesos y con 10,000 pesos sí lo puedes abrir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué compramos? Pues ya lo vamos viendo, dependiendo del timing, del momento. Evidentemente, a lo mejor muchas veces me van a agarrar muy ocupado porque yo estoy llevando a cabo otro tipo de operaciones en el mercado. Pero sí, eso luego lo platicamos, lo vemos, lo comentamos con exalumnos que están ahí invertidos y ahí tienen su portafolio bueno, empezaron con 10,000 y ahora tienen un poco más. ¿Por qué? Porque se han estado metiendo a leer. Esto en el mundo de las inversiones jóvenes es muy importante estudiar. Es como, y espero que lo entiendan así, por ejemplo, yo si voy a comprar un coche o voy a comprar una moto, tengo que ver algunas características y me pongo a estudiar qué es lo que quiero comprar. Tengo que ir a probar, tengo que ir a ver, tengo que leer. Y con base en esta información es como voy a tomar una decisión. ¿Qué les recomendaría yo? Pues que empezaran a buscar entre los diferentes intermediarios. Y yo les recomendaría más las casas de bolsa que los bancos por los temas de los montos mínimos, y vean qué tipos de fondo ofrece cada una de esas instituciones. Todas las instituciones van a tener fondos muy parecidos. Unas van a tener rendimiento en un tipo de fondo más alto, otras van a tener un rendimiento más alto en otro tipo de fondos. Pero lo importante o lo relevante o lo que quiero dejarles claro es que sí es importante que como es parte de su patrimonio, sí hay que interesarnos, hay que leer, hay que buscar cuál podría ser la mejor opción. Si voy a comprar un fondo de deuda, hay que ver qué calificaciones tiene. Si voy a comprar un fondo de renta variable, hay que ver qué acciones tiene o qué acciones está conformado su portafolio o lo que está dentro de la panza del fondo. Pero eso lo podemos ir viendo y de hecho lo vamos a ir viendo en el camino, porque en este momento lo que estamos arrancando es ver cómo opera un fondo de inversión. Yo no tengo más, bueno, tengo el acceso en Vector, evidentemente, y yo les voy a traer información de los fondos de Vector. No tanto para que abran un contrato conmigo, sino para que vayan conociendo los diferentes tipos de fondo. Pero, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, uno de los instrumentos que a largo plazo que parecen mostrar luego altas tasas, bueno, tasas de rendimiento altas, son las fibras o los fondos de inversión en bienes raíces. ¿Ustedes ahí en Vector tienen un fondo de inversión especializado en bienes raíces o que integre instrumentos de renta variable de ese tipo? No, o sea, no hay un fondo que nada más invierta en fibras. Y bueno, te voy a hacer un comentario con el tema de las fibras. Las fibras en los últimos tiempos han sufrido, al menos en el precio del título, ajustes muy importantes. Es muy importante también seleccionar qué tipo de fibra, porque te digo esto, imagínate las fibras hoteleras, hay una que se llama fibra hotel. ¿Qué crees que le pasó en estos tiempos de confinamiento? Claro, sufrieron una depreciación, supongo. Muy importante. ¿Por qué? Porque los hoteles están cerrados y los hoteles están buscando también negociar con, con quienes pagan la renta porque no tienen ingresos. Todo eso se ve reflejado en el precio de la acción de la fibra. Hay otras fibras que se dedican a las plazas comerciales. ¿Qué creen que les pasó? Lo mismo, porque también han cerrado plazas comerciales. Aunque en este momento ya están abriendo, pues tienen una afectación. Hay otras fibras, por ejemplo, la fibra 1, que es más con un objetivo más industrial, de naves industriales, probablemente tenga una menor afectación en sus números. Pero en este momento prácticamente todas las fibras, que efectivamente cuando se lanzaron al mercado, en el mercado mexicano por primera vez, en Estados Unidos ya tenían tiempo operando, tuvieron un boom, un auge.
como cuando se pone de moda algo, todo el mundo quiere, y después toman su nivel. Sí es bueno, creo, que dentro de un portafolio, en la medida en que te lo permita el tamaño del portafolio, tener exposición en fibras, pero también, como en todo, hay que seleccionar en este momento qué tipo de fibra. Yo no compraría fibra hotel ahora, por muy barata que esté, por mucho descuento que traiga. ¿Por qué? Porque no sé si dentro de la panza de esa fibra hotel hay hoteles que ya no vayan a abrir. No sé, habría que ser cuidadoso. Claro. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo tengo una pregunta y pues con una disculpa a mis compañeros que le estamos quitando mucho tiempo, pero eh, por ejemplo, yo hoy estaba viendo lo de abrir una cuenta en TD Ameritrade para usar su simulador de Thinkorswim. Así es. Nada más porque hay mucho tiempo ahorita en la mañana porque no podemos hacer nada. Y no sé, pegarme unas 2 horas a estar viendo nada más para ver si le agarro algo de intuición al movimiento del mercado. Exacto. ¿Sí ve algún valor en hacer eso Por o de plano? supuesto, por ¿Sí? supuesto. No vayan a abrir una cuenta real. Todo lo que sea virtual, como eso, hay varias. Hay una que tiene una muy buena que se llama Saxo Bank. Ahí pueden operar también cruces de divisas, pueden abrir una cuenta demo. Todo eso les va a ayudar. Todo ese tipo de experiencia, de meterse a ver cómo operan ese tipo de plataformas, por supuesto que les va a ayudar. Vuelvo a tomar el comentario que les hice hace unos minutos. Hay que ser muy cuidadosos con esas plataformas porque sí, efectivamente, qué bueno que lo mencionas, requieren tiempo para que pueda ser exitoso en el manejo. Pero no solamente tiempo, también se requiere algo de experiencia. Y la experiencia la puedes ir tomando precisamente con esas cuentas demo o esas cuentas virtuales. A eso sí los invito a que si tienen tiempo por la mañana, dense una vuelta por las diferentes plataformas. Ustedes se pueden meter, por ejemplo, a la página de Investing. ¿Conocemos la página de Investing? Sí. Ahí en Investing, creo que te ponen, hay cualquier cantidad de publicidad de plataformas para poder llevar a cabo operaciones, ya sea de divisas, de opciones, de acciones, pero tienen la posibilidad, no sé si todas, pero muchas, de poder llevar a cabo la apertura de cuentas demo para que ustedes se vayan familiarizando con el mercado y que vayan viendo qué, cuál es el riesgo o cómo tengo que estar invertido y no pensar que por si al inicio me va bien con 2, 3 operaciones, esa puede ser suerte de novato, como decimos, pero sí que lo vayan haciendo, vayan abriéndolo. Si tienen tiempo, vayan metiéndose, vayan viendo ese tipo de plataformas, métanse a las casas de bolsa, a sus portales, vayan viendo toda la información que hay. Eso de verdad les va a ampliar, les va a dar una cultura financiera que inclusive, de verdad, hay gente en otras instituciones educativas, y no por tirarles mala onda, que si nada más nos quedamos con la pura parte teórica, la verdad que a la hora que salen al mercado, y me ha tocado tener eh, asesores trainee ahí en la casa de bolsa de otras instituciones que salen muy costosas y que la verdad que no tienen ni papa. ¿Por qué? Porque no hicieron esa parte de la tarea que es investigar, es el querer conocer un poco más de lo que me está diciendo este maestro que ya me cansó cuánto habla, es lo que puedan hacer ustedes por ustedes mismos. Vayan, abran páginas, vean, no pasa nada, no van a perder dinero. A la hora que entonces ya vayan a operar ya de manera real, si quieren lo platicamos. Pero mientras pueden abrir y cerrar todas las cuentas virtuales o las cuentas demo que quieran. Eso les va a dar experiencia y esa es la única manera de adquirirla. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna otra duda?
No, profesor. Pues bueno, yo creo que mañana seguimos con la manera en que cómo opera un fondo de inversión. Nos vemos mañana a las 7 y la petición nuevamente, jóvenes. Tenemos hasta las 7 días para unirnos a la sala, ¿ok? Sí, profe. Venga. Nos vemos mañana, jóvenes. Sale, Hasta mañana, profe. profe. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós.